Así que vamos a, está grabando, vamos a trabajar este concepto, vamos a entender qué es un transformador, qué función cumple y cómo matemáticamente también es definido este concepto. Y qué aplicaciones tiene, también lo vamos a ir viendo en la segunda patita de clase. Entonces, vamos a partir con una actividad de hacer ahora, chiquillos, que les voy a pedir un poquito que me ayuden con esa parte, que responder algunas preguntas. Luego vamos a definir el concepto de transformador. Vamos a ver algunos ejemplos matemáticos y luego vamos a hacer el ticket de salida como siempre. Lo que hacemos como de costumbre. Bien, el objetivo de la clase hoy día, chiquillos, de la realidad de las dos partes de la clase, tanto de la de ahora como la de la tarde, bueno, de la tarde no, de más tarde, en verdad, es comprender las características y funcionamiento de un transformador eléctrico y la relación entre las espiras que tiene y el voltaje que circula a través de un transformador. Transformar, chiquillos, en un momento vamos a ocupar esa palabra para empezar con la actividad de inicio y nos va a servir para entenderlo de mejor manera. Bien. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Hay como mucho ruido ambiente en el patio. ¿Me escuchan bien? Si no me escuchan bien, avísenme. Sí, ya. Porque siento que hay mucho ruido afuera y como que me está distrayendo un poquito, la verdad. Ya. Sí, pues sí, está el profe Felipe, están los profes y los practicantes del profe Felipe haciendo clases, como ustedes saben que son un poquitito notorios su voz, habla muy fuerte, así que voy a tratar de un poquito contrarrestar eso. Entonces, lo primero que les pregunto, chiquillos, es ¿qué es lo que ustedes entienden por un transformador eléctrico? Y quiero que lo escriban en el chat. Para ustedes, ¿qué es un transformador eléctrico? ¿Qué creen que haría un transformador eléctrico? Y me escriben estos chiquillos, porque partamos y tomemos eso como idea inicial. ¿Qué creen que hace un transformador eléctrico? ¿Qué creen que es? ¿Qué función cumple? Chiquillos, ¿a qué les suena que les digo un transformador eléctrico? ¿Lo han escuchado en alguna parte? Claro, que transforme. ¿Qué transformaría crees tú, Seba? La corriente, el voltaje, el magnetismo, ¿qué crees que podría transformar? El voltaje, ¿ya? Un instrumento que el tipo de corriente, ya la Sofía dice que podría ayudar a aumentar o disminuir el voltaje. El Luciano del tipo de corriente, de hacer como de corriente continua, corriente alterna, dices tú, Luciano, algo así. Ya. Entonces tenemos aquí tres ideas. Bueno, dos en verdad. Como que una es como la que tomamos un poquito de lo que dice el Seba con la Sofi, que es un transformador transforma el voltaje ayudando a que este aumente o disminuya. El Luciano, por otro lado, tiene la idea de que también transforma el tipo de corriente entre alterna y continua. También puede ayudar un poquito esa idea. No estamos tan alejados de la realidad, chiquillos, en este sentido, puesto que un transformador eléctrico, efectivamente. ¿Me escuchan bajo, chiquillos? Dice la Nubis. A ver, ¿se me escucha bajo? Ah, ya, no me revisa ahí porque yo me metí, estoy viendo el volumen del micrófono, que es de mi voz cuando sale del micrófono, al menos por lo menos que está en un volumen alto. Debe ser el ruido ambiente que se debe mezclar con mi voz, Anubis. Como les decía, entonces, esta idea que tienen ustedes sobre transformadores no está tan alejada de la realidad. Efectivamente, tenemos que entender, chicos, el transformador eléctrico como un artefacto que transforma efectivamente la electricidad, pero debemos entender con mayor detalle, chiquillos, qué transforma, es decir,
¿Qué función cumple y qué nos permite transformar este transformador eléctrico? O sea, vamos a redundar con qué transforma el transformador. Pero esta idea del voltaje, la corriente que ustedes mencionaban, no está tan alejada de la realidad, así que le vamos a dar una vuelta. Y yo pensé que hasta las horas que llegar a las chiquillas, así que no me conectarles el data. Y esperen. Llegaron justito a la definición, así que... Ah, no. Ya. Entonces, como les decía, chiquillos, no estamos tan alejados de la idea de qué es un transformador eléctrico, o sea, le hace honor a su nombre que transforma. Los chiquillos en su casa decían que era que transformaba el voltaje, transformaba la corriente de un tipo a otro. Vamos a ver que esas ideas no están tan alejadas, pero vamos a pulir un poquito la idea que dice Luciano, sobre todo con respecto a qué es este transformador eléctrico. Efectivamente, te digo, como decía la Sophie Tools, el transformador eléctrico efectivamente transforma. ¿Qué transforma? Transforma el voltaje y la corriente. ¿De qué manera? No cambia la corriente de alterna a continua, o sea, no se transforma de una pila a un transformador, sino lo que hace es que transforma la corriente y el voltaje, haciendo que ésta aumente o disminuya cuando pasa a través de ella. Un transformador es similar a este sistema. Como se ve ahí, dos bobinas y este núcleo de hierro. Vamos a explicarlo con más detalle ahora. Este está basado en el principio de inducción electromagnética que hemos estado viendo últimamente. ¿Por qué se basa en él? Porque, primero, dejemos claro que el transformador efectivamente transforma, permitiendo aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Y como es voltaje, también la corriente va a aumentar o disminuir. ¿Por qué se basa en el principio de inducción magnética? Puesto que este transformador está compuesto de dos bobinas de distinta cantidad de espiras que son enrolladas, generalmente también de cobre, porque es el mejor conductor y el que dijimos hace un tiempo era el más barato, entre comillas, y un núcleo de hierro laminado, que es el que esta parte como azulita que hay ahí. Es decir, se enrolla por un lado la primera bobina y por el otro lado se enrolla la otra. Estas bobinas se encuentran aisladas entre sí. Para algunos de ustedes que vaya a estudiar alguna carrera relacionada con electricidad o con ingeniería en general, cuando vean campo magnético o flujo magnético en serio, con integrales, con todo lo que pueden estar viendo en cálculo, van a entender que cuando uno calcula el campo magnético en un circuito cerrado, es cero. Es decir, el campo eléctrico, perdón, y eso evita que haya conducción magnética, eléctrica. ¿Qué permite eso? Que la corriente que entra por una bobina no se conduzca por la otra. Pero sí, el magnetismo esté presente. Recuerden que si hay corriente, hay magnetismo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta bobina, este transformador? Electromagnéticamente, como si funcionara como un imán, esta bobina va a inducir corriente en la otra. ¿De qué manera? Vamos a ver a continuación. ¿Qué va a hacer? Como son bobinas distintas, una característica que tiene el transformador es que las bobinas sean distintas, por eso está dibujada una con más espiras y otra con menos, porque si queremos aprovechar los efectos del transformador, una debe ser mayor que la otra, porque esta diferencia de bobina, de cantidad de cobre, va a permitir transformar la corriente. Si el transformador tuviera la misma cantidad de cable de cobre enrollado en la entrada y en la salida del transformador, no haría nada, pasaría de largo. La bobina 1, la N1 vamos a hacer referencia al número de espiras, es decir, cuántas veces se enrolló el cable. Y B1 es el voltaje de entrada, es decir, este transformador estaría enchufado a la toma de corriente, por ejemplo, el poste, como estos transformadores de los postes. Estos están conectados a los cables, es decir, por la bobina 1, o llamada bobina de entrada, o también llamada bobina primaria, entra el voltaje, entra la corriente al transformador. Hace todo su proceso, como una maquinita se transforma, y por la bobina 2, también llamada bobina de salida o bobina secundaria, sale el nuevo voltaje y la nueva corriente.
Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿cómo entra y cómo sale? Como un circuito normal y corriente. Pero lo que vamos a analizar ahora, que van a ser también, no les voy a decir cómo es uno con otro, lo vamos a ver con un ejemplo, es saber cómo va a variar el voltaje y la corriente según la cantidad de espiras, de vueltitas que tenga el transformador en la entrada y en la salida. Porque no va a ser lo mismo. ¿Ves si están en la primera sala? Buenas noches, señor Jaime. Ya me extrañaba que no llegaran. Entonces, vamos a analizar, porque en esta situación, en esta imagen, la bobina de entrada tiene menos vueltas que la de salida. Vamos a analizar cómo afecta eso al voltaje que entra y que sale, y qué pasaría si fuera al revés. Si ahora la bobina que entra tiene más vueltas que la de salida. Vamos a generar una relación ahí matemática que queda dada también por la ley de transformadores, que dice lo siguiente. El voltaje inducido en la bobina secundaria, recordemos que el voltaje que se genera en la segunda bobina, en la más grande en este caso, que es la 2, se genera por inducción, no se genera por conducción. O sea, como si fuera un imán, como lo vimos la otra vez. Dice, el voltaje inducido en la bobina secundaria podrá ser mayor o menor que en la bobina primaria, dependiendo de si la bobina secundaria posee más o menos espiras que la primaria. Es decir, va a depender quién tiene más vueltas, quién tiene más cable, lo que va a provocar si la corriente que sale es mayor o menor que la que entra, y lo mismo con el voltaje. Matemáticamente, chiquillos, esto va a quedar reducido a una proporción. Como les decía, todo lo uno es entrada o primario, todo lo dos es secundario o de salida. ¿Por qué les digo esto? Porque los ejercicios vamos a ir ocupando distintas, no voy a ocupar siempre una bobina primaria o va a ser una bobina de tanto, tiene de entrada un voltaje, entonces entrada, en la 1, y sale de ella un voltaje de 2, salida. Porque si no, sería muy plano y también porque es muy redundante decir entrada, salida, entrada, salida. Vamos a generar, chiquillos, una proporción creo que aquí sería directa, no sé si es directa, vamos a descubrirlo igual después, que la razón entre las bobinas, entre el número de vueltas que tiene la bobina, va a ser proporcional al voltaje de entrada y de salida. Es decir, el número de espiras de la entrada y esa salida como voltaje de entrada y de salida. Una proporción. Tenemos dos razones. La razón entre los números de vueltas, de espiras, de veces que se enrolla el cable, con el voltaje que entra y el voltaje que sale. Fíjense, 1 es a 2, 1 es a 2, con el voltaje. Pero con la corriente, la proporción es levemente diferente. El voltaje y la corriente no se van a comportar igual en el transformador, por lo que estamos viendo, y lo vamos a comprobar matemáticamente. Y esto hay un montón de experimentos, y si alguno estudia ingeniería o algo en la U, los primeros experimentos que hagan de electromagnetismo va a ser jugar con transformadores. Les van a pasar transformadores que son una cajita, y lo van a hacer que lo conecten a una fuente de voltaje, que es un multitester, un lector, que lo conecten por la entrada, le conecten un lector de un voltímetro por la entrada y por la salida, y vayan jugando. Luego van a pasar otro transformador distinto al primero y van a tener que concluir. Pero con esto les estoy ayudando un poquito a ir adelantándose a lo que pueda pasar. Acá con la corriente ocurre al revés. Entrada es salida en cuanto a las espiras, pero con la corriente es salida es entrada. Ya no tenemos una proporción tan igual como la anterior y vamos a comprobar de qué manera eso va a cambiar. Casi sale volando el mouse. Entonces, vamos a ver un ejemplo, chiquillos, donde vamos a trabajar esto y vamos a entender cómo se relaciona la corriente, el voltaje y las espiras que tiene el transformador en la entrada y cuando sale. En la tarde, y me dan con la tarde. Después de la segunda clase del día, la que después del segundo recreo, que espero no haya problema que se quede, ojalá no sigamos todos tranquilos, no haya ninguna manifestación, vamos a ejercitar y vamos a probar todos los casos posibles. Cuando uno tiene más, cuando uno tiene menos, cuando falta un dato, etc. Como proporción, es una ecuación. Podemos despejar
todo multiplicando cruzado. Eso no va a cambiar en nada. ¿Mm? En la clase de más tarde va a ser Solo ejercitación. Sí, pero va a ser hasta la 1:05. No, la clase de la tarde, chiquillos, y también para los que están en su casa, como es solo un bloque, va a ser hasta las 12:25. ¿Ya? Solo son 40 minutos. ¿Para qué? Porque esta clase de hoy vendría siendo la que lo hicimos el lunes pasado. Y la clase de la de más tarde es la que habría sido la de esta hora. Porque así quedamos parejos con el B. Porque ambos cursos tienen el trabajo final en la misma semana y la idea es que tuvieran todos en igualdad de condiciones. Porque la próxima semana vamos a hacer la última actividad con otra cooperativa. Y esta semana les entrego la anterior porque la tengo casi lista. Vamos a hacer la última actividad y les voy a dar la pauta del trabajo final. Es un trabajo va a ser un trabajo en parejas que va a ser una guía de ejercicio al final. Y una parte de investigación sobre transformadores. Nada más. No va a ser pruebas, no va a ser informe, no va a ser ensayos, nada. Para eso tengo el tercero medio que lo estoy entreteniendo en el electivo. Ya, dice, por el circuito de un transformador de 130 vueltas, circula una corriente alterna de un voltaje máximo de 220 volts y una intensidad máxima de 0,15 amperios. Si el circuito secundario se compone de una bobina de 90 espiras, determina los valores de voltaje y corriente máximos circulando por esta bobina. Vamos a ordenar un poquito los datos. Demos unos chiquillos que quiero pasarlo para que quede mejor la letra. Aunque no lo quedan, se me puede quedar mejor la letra. Demos un segundo, chiquillos. Lo voy a pasar para acá porque aquí me queda mejor la letra. No, ahí no era. Dibujar. Aquí. Demos un segundo en su casa, chiquillos, porque estoy haciendo algunos cambios. Por eso se ve en blanco. Ahí sí. Entonces, ¿qué datos nos pueden dar? Todo lo que va... Usted cuando haga estos ejercicios, le recomiendo seguir el siguiente procedimiento. Está muy gruesa la letra. Yo y mis toques. Ahí sí. Usted, consejo, cuando haga estos ejercicios que van a ser parte de la próxima actividad, de la última actividad cooperativa, en los datos anote esto. Todo lo siguiente. Antes de llenar los datos, complete esto. Con todo lo que voy a pedirle. Las bobinas, las corrientes y los voltajes. Y luego lo va rellenando. Vuelve a leer el ejercicio. Por el circuito de un transformador de 130 vueltas. No me dice entrada o salida, ¿cierto? Hasta ahora nada nos dice nada. Circula una corriente alterna con un voltaje máximo de 220 volts y una intensidad máxima de 0,15 amperes. ¿No me dice? Nada. La clave está aquí. Si el circuito secundario se compone de una bobina de 90 espiras, secundario era 1 o 2, 2. Ya tenemos un dato. 90. Las espiras no tienen unidad, son solamente un número. Entonces, al tener ese datito de que las secundarias son 90, desbloqueamos todos los datos de antes. Si 90 eran las espiras de secundarias, lo primero que dice de 130, no le queda otra más que ser la primaria. ¿Van entendiendo en la casa, chiquillos? ¿Se entendió, chiquillos, que con el dato de la bobina secundaria sabemos todos los demás? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ya, un poco. ¿Qué no entendiste, Luciano? ¿Qué no entendiste, Luciano? Ya lo repito. Ya, leemos el ejercicio. Y vamos a ir extrayendo la información y les recomiendo siempre que los datos anoten al tiro. N1 de bobina primaria, bobina secundaria, voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de entrada y corriente de salida. Tienen esas seis informaciones. Y luego relean el ejercicio y van rellenando los espacios de cada uno. Si leemos el ejercicio, desde el comienzo, por el circuito de un transformador de 130 vueltas. Así como está, nos dice si esas vueltas o espiras
son las de la bobina primaria o la secundaria. Y atada a esa bobina está su voltaje, está a esa bobina, está atado su voltaje y su corriente, la cual no sabemos cuál es todavía. Sin embargo, si seguimos leyendo el ejercicio, dice, si el circuito secundario era la bobina de salida, la 2. Entonces, todo lo que venga de aquí en adelante es para la bobina 2. Dice, se compone de una bobina de 90 espiras. Listo. La espira de la bobina 2 es 90. Me extraña, Luciano. Tú estás en tu enseño todavía, por eso estás muy lento. Entonces, 90 espira secundaria. Con eso sacamos como conclusión de que si las 90 espiras son para la secundaria, las 130 que nombran al principio, no le queda otra que ser las de la primaria. Llenamos 130. Me dice que sí, si está con sueño Luciano. Como a las 130 espiras tiene atada su voltaje, que son 220, si estas espiras son de la bobina primaria, esos 220 es la corriente de entrada, la corriente primaria, perdón, la corriente, el voltaje de entrada, 220. Y atada a esa bobina hay una corriente de 0,15. Si esta bobina es la bobina primaria, esa corriente también es la corriente primaria, porque es su voltaje, su corriente. ¿Se va entendiendo? ¿Vale? Si tal transformador de tantas espiras tiene una corriente, es su corriente, no de la otra. 0,15. Y fuera de eso, ¿tenemos más info? ¿No es cierto? No sé qué está pasando afuera, que hay un escándalo afuera, que no sé qué. Como no hay más, resolvemos lo demás. Entonces, teníamos dos relaciones. Una con voltaje y una con corriente. De esta, ¿tenemos el número de espiras primarias? ¿Sí o no? Que es 130, ¿cierto? Tenemos la de salida. ¿Cuánto es? El N2. 90. Tenemos el voltaje de entrada, que son 220. Pero no tenemos el de salida, que eso es lo que nos falta. Entonces, como buena ecuación, si desapareció la cámara porque estoy buscando esto. De repente como que... Como buena ecuación, podemos despejarlo. Multiplicamos cruzado y dividimos. Entonces, el voltaje de salida va a ser, multiplicamos cruzado esos dos, con esos dos, nos queda 90 por 220 dividido 130. ¿Cuánto de esos chiquillos en la casa alguien lo puede calcular? ¿O acá alguien que quiera con su celular ayudarme también para que vamos comprobando resultados? Hola, Nico, buenas, disculpa, lo tengo que de igual forma decir. Hay unos chicos abajo que están en manifestaciones y vienen a buscar niños en este curso. ¿Quieres alguno de los tres salir? No queda pena asistencia y yo tengo que de igual forma reportar a los apoderados. ¿No? Muchas gracias, profesor. Sospeché que era algo así. 152. ¿Cuánto le dio? ¿Sí? ¿Sigue 152? Ya. Bueno, eso es lo que quería, sí, eso es lo que quería decirles. Los transformadores electrónicos, porque hay algunos que electrónicamente van moderando otra cosa, pueden ocupar 1,3, 1,8,
Pero estos que son más caseros, los más antiguos, ocupan números cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hagamos ejercicios, por primera vez, no van a tener que ocupar decimales. Sobre todo cuando les pida calcular el número de espiras. Porque ¿cómo van a tener un transformador que tenga tres vueltas, un cuarto de espira? Va a ser como una bolita de cable. Para términos prácticos, no sirve de nada, la verdad. Entonces, por primera vez, créaselo, vamos a ocupar números enteros. Si le da 152,30 y tanto, 152. Como esto es teórico, no nos va a explotar el circuito porque le quitamos 0,3 volt. En la U, si es que alguna vez tiene un ramo de electro, le toca esto, ahí el profe les va a pedir más decimales porque si no, ahí sí les va a explotar el circuito. Créanme. 152,9. Le pongo 153 porque si no, ¡pum! Entonces, eso da 152 volt cerrado. Vamos a analizarlo algo. Miren, número de bobinas de entrada era mayor que el de salida, ¿cierto? Había 130 espiras de entrada y 90 de salida. Miremos ahora el voltaje. 220 de entrada, 152 de salida. Se mantuvo como una relación. El que tenía más vueltas tenía más voltaje. ¿Se fijan? Ojo con eso. Veamos si esto ocurre también con la corriente. No sé si me quepa aquí, pero lo voy a tratar de hacer caber. Veamos el caso de la corriente. Bobina de entrada, esa salida. Y aquí acuérdense que eran las I, irán al revés. Salida, entrada. De nuevo, teníamos las de entrada, que eran 130, y 90 de salida. ¿La corriente de salida la tenemos? No, ¿cierto? La I2 no la tenemos, que es la de arriba. I1, corriente de entrada, sí la tenemos, que era 0,15. 0,15. De nuevo, la corriente de salida va a ser nuevamente, se me está achicando la letra, la ven bien, chiquillos acá, chiquillas, ¿vale? La ven bien la letra, porque para mi gusto está chica, pero no sé si... ¿Qué no me avisan que ya está? Todos pensando que tenía que ir a los... Sí. Ni les voy a contar algo, pero... Cruzamos, multiplicamos cruzado otra vez. 130 por 0,15 dividido 90 nos va a dar la corriente de salida de este transformador. ¿Cuánto sería, chiquillos, en su casa? ¿Pueden calcularlo, por favor? Aquí les va a dar decimal. Aquí no va a haber opción. ¿Ya? Porque si me da 0, van a decir 0. No está bien. Acuérdate que la relación es entradas de salida, corriente de salidas de entrada. Acuérdate que la de corriente está con los números dados vuelta. Cuidado con eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto da, chiquillos, esa corriente? 0,21. Aquí con la corriente vamos a ocupar decimales porque la corriente aquí nos va a dar esos casos. 0,21. 0,21 amperes. Que se me fue la conexión, parece, ¿no? Veamos. Veamos ahora la corriente con las espiras. La bobina de 130 vueltas tiene una corriente de 0,15. Pero, vamos a rellenar acá. Esto era 152 y esto era 0,21. Fíjense, la bobina de 130 tiene una corriente de 0,15, pero la de 90 tiene una de 0,21. Acá no pasa tan directo como era delante. Delante dijimos, la bobina con más vueltas tiene más voltaje en su circuito. Acá, con la corriente pasa exactamente lo contrario. La bobina con más vueltas tiene menos corriente circulando en ella.
Por eso la ecuación tiene las corrientes al revés. Porque, y lo vamos a anotar en una hoja en blanco que viene después, que voy a crear una hojita en blanco, la corriente y las espiras se relacionan inversamente proporcional. Más vueltas, menos corriente. Y lo comprobamos en el ejercicio, ¿cierto? Sin embargo, con el voltaje, la relación es directa. Más espiras, más voltaje. Entonces, vamos a hacer ahí, vamos a vaciar esto, para que podamos escribir. Y vamos a concluir lo siguiente. En su casa, chiquillos, ¿me van siguiendo también? Vamos a borrar un poquito esto para abrir la otra. Y vamos a escribir... No me equivoqué. Que esto me lo enseñó la profe Leila porque yo no sabía dibujar en esto. Y me queda bonita la letra, así que... Entonces, ¿qué vamos a concluir? Entonces, a partir de lo anterior, el voltaje y el número de espiras es directamente proporcional. Proporcional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Más espiras, más voltaje. Menos espiras, menos voltaje. Menos voltaje. Sin embargo, cuando relacionamos la corriente con el número de espiras, aquí la relación es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Esto es, más espiras que tenga la bobina, tiene menos corriente circulando. Y menos espiras, perdón, en la bobina, eso quería decir. Menos espiras implica que circula más corriente. Sí, mi top. Yo sé que yo sabía que alguien le iba a dar el top. Entonces, esa relación, chiquillos, vamos a tener en las transformadoras. Y eso es lo útil de los transformadores. Los transformadores. No es. Esa me había perdido el teléfono. Nuestros teléfonos, en esta partecita, en la entrada del puerto de carga, tienen un pequeño transformador. El cargador del teléfono tiene un transformador, porque ustedes saben que el voltaje que circula por la corriente del la toma corriente es 220, pero nuestro teléfono funciona con 5, 9 volts y con una corriente de 2 hasta de 3 amperes, dependiendo si son cargadores de repente los carga rápida, los que echan a perder muy rápido la batería, no los ocupen, ya me he hecho perder la batería. Bueno, no tanto, en verdad. Ocupan más corriente, pero no puede meter esos 220 volts al teléfono. El cargador de teléfono no es más que un transformador de corriente y de voltaje. Siguiendo esta idea, el transformador tiene un número de espiras menor en la salida que en la entrada. Sale menos voltaje del que entra al circuito. Para poder disminuir eso, ¿qué implica ello? Que circule más corriente. Por eso los cargadores de teléfono con poco voltaje, pero generan mucha corriente y permiten cargar el teléfono de buena manera. Entonces, un ejemplo de aplicación diaria que todos los días en la tarde decimos, ya se me cargó el teléfono, tengo que cargarlo otra vez, es el cargador de teléfono. El cargador de teléfono es un transformador que permite que circule menos voltaje por el circuito, pero más corriente y eso haga mejor la eficiencia. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que las baterías de iones de litio, como se estimulan por la corriente,
con el tiempo, la carga de los iones, de los electrones de la batería, como es batería, como entre comillas líquida, se van desgastando. Como son minerales, el roce entre las partículas de litio, de la batería, va haciendo que se genere calor y se desgaste. Por eso es que las baterías se van desgastando con el tiempo y es inevitable. Porque al ser el litio un metal, los iones de litio entre sí van generando roce, lo cual genera calor. Ese calor va degradando la capacidad de retener energía propia de los electrones de litio. Eso hace que con el tiempo la batería se vaya desgastando. Así que si con el tiempo usted va notando que cuando carga el teléfono la batería le dura menos, es porque es un efecto natural del litio. Y por la ley de Joule que vimos algún tiempo, que dijimos que toda la corriente en parte se transforma en calor, es por eso. Por eso cuando usted carga el teléfono con un cargador, aunque sea muy bueno o no tan bueno, el cargador o el teléfono se calienta. Porque esta carga genera que se genere calor por la electricidad circular. Por ahí tenemos un ejemplo. Como esto es corriente alterna, la mayoría de los circuitos domiciliarios poseen transformadores en su interior que permiten transformar la corriente que llega desde la toma de corriente a la casa para evitar sobrecargas. Y, por lo general, los transformadores de los circuitos de la casa tienen un fusible. ¿El fusible qué función cumple? Que si hay alguna alza de voltaje, ¿cómo se dice? Una sobrecarga, es una alza de voltaje. El fusible se quema y corta el circuito. Y evita que se queme el transformador. Porque si se quema el transformador, el circuito murió. ¿Se acuerdan del ejemplo cuando cuando se le quemó el cargador de la Nintendo Switch a su profesor? El fusible, la función que cumplen los fusibles en los circuitos es ser un puente entre el transformador y la toma corriente. Si el fusible no aguanta el voltaje que está entrando porque hay una sobrecarga, una alza de voltaje, este explota, se quema, y como literalmente es un chicharrón, corta el circuito. Y si se corta el circuito, se acaba. Bien, chiquillos, vamos a continuar con esto en el bloque de más rato. Bien, si no hay ninguna novedad, chiquillos, si es que en caso de que tengan que irse por el tema de que hay una administración, seguimos en la casa y igual, si hay alguna novedad, aviso al tiro y suspendemos la clase y la hacemos por último otro día. ¿Ya? Porque nos quedaría solo ejercitar esto. Mientras eso no ocurra, chiquillos, nos encontramos un cuarto a las 12 de nuevo y continuamos con la ejercitación. Esto vamos a hacer 3 o 4 ejercicios más. Así que, chiquillos, que estén bien. Buen día para todos y todas. Chao, profe. Chao, chiquillos.